Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar trabajando con nuestro evaluador de expresiones. La vez pasada estuvimos trabajando sobre el convertidor, ¿verdad? El que pasa de la expresión de infijo, de la notación infija a la notación postfija. Y ya habíamos avanzado en realidad bastante, ¿verdad? Ya habíamos hecho un traductor que cogía una expresión como esta, tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, los números solamente tenían que tener un dígito, no podían tener más de un dígito. Eso vamos a ver si lo arreglamos hoy. Además, eh, tenía como limitación que las operaciones, los operadores tenían que ser binarios. Bueno, en realidad hoy vamos a comentar el problema del operador unario del menos, que tiene su problema, ¿ok? Tiene un pequeño, ¿verdad? Una pequeña dificultad. Entonces hoy vamos a comentar cómo es que se debería tratar de resolver ese problema, pero en realidad hoy no lo vamos a resolver, solamente vamos a comentar eh, las dificultades que tiene ese menos unario. Y además, bueno, nuestra expresión no tenía variables, entonces en realidad vamos a también aceptar que la expresión traiga una x o una variable que nosotros definamos. Entonces, bueno, vamos a hacer esos arreglos. Entonces, bueno, eventualmente si no tienen este archivo como lo tengo en este momento, ¿verdad? Este código, entonces pueden ver un video anterior donde fue que lo hicimos para que vean cómo fue que construimos este código. Lo primero que voy a arreglarle entonces es que acepte, además de números, que acepte una variable, que vamos a poner que la variable sea x, o sea, vamos a definir que nuestra variable tiene que ser una variable x. La variable lo que tiene que manejarse es como si fuera un número. Entonces tiene que hacer exactamente lo mismo que este if que decía que si la letra que entraba era un número, entonces simplemente la metía en la cola. Entonces vamos a copiar, voy a copiar desde aquí, desde este else, para que a la hora de pegar aquí me quede de una vez listo el siguiente else, ¿verdad? Aquí. Entonces voy a decir que si la letra que está ingresando es exactamente igual a la variable x, entonces también que la meta directamente dentro de la cola de resultados. Y listo. Ya con eso, solamente eso, ya debería estar aceptando entonces que metamos una variable x dentro de mi expresión. Voy a salvarlo y vamos a probarlo. Y debería aparecer entonces, eh, por ahí me aparecieron varias x, un montón de x. Vamos a ver si lo hice bien. La cola resultado voy a agregar la letra y la letra es X. Creo que me faltó por aquí un doble igual, ¿verdad? Ese fue el problema. Vamos a guardar y vamos a correr de nuevo. Y ahora sí. Vean que entonces por aquí está diciendo que la X se la tiene que sumar 5, por aquí está el X más 5 y que el resultado de eso lo tiene que multiplicar por 2. Entonces el resultado de eso lo multiplica por 2. Luego hace 9 menos 2. 9 menos 2. Y bueno, hace primero las potencias, 4 elevado a la 3, y hace ese 9 menos 2 elevado a la 3 elevado a la 4, y después hace la división. O sea, ya está aceptando muy bien esa x como un número más. Más adelante, cuando estemos haciendo el evaluador, entonces la idea es que nosotros vamos a querer evaluar en vez de la x un número. Entonces cada vez que se encuentre una x o la variable que nosotros definimos, entonces la va a cambiar por ese número y todo va a funcionar muy bien. Entonces ya hicimos el primer arreglo, ya nuestro evaluador o nuestro traductor de infijo a postfijo ya puede traducir también una variable x. Ok, lo segundo que vamos a arreglar es que en este momento toda nuestra expresión tiene que estar completamente pegada, o sea, no puede tener espacios. Yo no puedo escribir algo así, ¿verdad? Porque me lo estaría eh, dando error, o sea, no lo aguantaría o no lo haría bien. Entonces voy a hacer una función que se va a llamar elimina los espacios. Le voy a decir una función elimina espacios que va a recibir una expresión y me va a devolver entonces la expresión pero sin espacios. Voy a definir una variable resultado que va a empezar vacía y le voy a decir entonces que, de hecho voy a ponerle de una vez el de devolver. Voy a ponerle que me devuelva return
esa variable resultado, para que no se me olvide al final devolverlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a coger la expresión, voy a definir una posición igual a 0. Este va a ir pasando por cada uno de las letras de mi expresión, y si la letra es distinta a un espacio en blanco, entonces la va a agregar al resultado. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Entonces voy a decirle que puede ser un mientras o un for. En realidad podríamos hacer un for, porque si sabemos cuántas posiciones tenemos. Entonces, si voy a hacer un for, debería poner este var aquí adentro. Le voy a decir que la posición tiene que ser menor que el tamaño de la expresión y que tiene que irle sumando de uno en uno cada vez. Entonces le vamos a decir que si la posición pos, o sea, la letra que está en la posición pos de mi expresión es distinta de un espacio vacío, entonces se lo vamos a agregar al resultado. Pongámosle de una vez el más igual. O sea, le vamos a agregar esa posición, ¿verdad? Esa letra que no es un espacio. Entonces en este momento debería estar funcionando esa función. Vamos a probarla. Voy a decirle aquí que en vez de esta traducción, ¿verdad? Pasar esa traducción de fijo a posfijo, pasar la expresión de fijo a posfijo, más bien entonces trate primero, para ver si todo está funcionando bien, la función elimina espacios. Antes de meterla aquí, para eventualmente, si no está funcionando bien, entonces que no hagan ningún problema. Vean la expresión sin espacios. Recuerden, la expresión yo le metí espacio aquí, le metí espacio aquí, y me está dando exactamente la misma expresión, pero ahora sin espacios. Entonces ya eso me está permitiendo que yo meta espacios y él los está eliminando. Aquí entonces, antes de meterlo dentro del traductor, lo que voy a hacer es decirle, bueno, elimíneme los espacios, perdón, aquí más bien es antes de meterlo el traductor, elimíneme los espacios de la expresión. Entonces está tomando la expresión, le está quitando los espacios, y ahora la expresión que no tiene espacios la va a meter dentro de mi traductor de infijo a posfijo. Entonces ya puedo meterle los espacios que quiera, ¿verdad? a mi expresión, que eso no va a tener ningún problema, ¿verdad? Vamos a salvar y vamos a correr para que vean que sigue traduciendo todo muy bien. Muy bien, ok, otro problema que ya resolvimos. Nos quedan ya los más complicadillos. Uno es que en mi expresión yo pueda meter números que tengan más de un dígito. El problema es que además de que sean números enteros, eventualmente me acepte también números con coma decimal, ¿verdad? Bueno, vamos a usar el punto para separar los decimales. Entonces que me acepte también este punto decimal, o sea que él entienda que esto 2,24 o 2.24 es un número completo. Okay, entonces tenemos ese problema. Aquí podemos empezar a hablar un poco sobre el problema con el menos unario, porque dentro de un número podría eventualmente tener un menos 2,24 y eso sería un número como tal, pero eventualmente yo podría pensar que menos 2,24 es un menos 1 por 2,24. Entonces dentro de el problema de cómo manejar el menos unario, una cosa está, si el menos cuando hay un número lo voy a aceptar como propio del número, pero el problema es por ejemplo aquí, porque este menos no es del número, sino que es una operación binaria, me está diciendo que a 9 le estoy restando 25. Eventualmente también aquí yo podría cambiar este menos por un más, menos 1 que multiplica. Esa es una opción que puedo hacer. Pero el problema como tal del menos es sobre todo cuando tengo potencias. Porque igual en multiplicación o en división, digamos que aquí en el por haya un menos, por menos y paréntesis x más 5, yo podría eventualmente cambiar este menos por un menos 1 por, y ya eventualmente se me estaría convirtiendo entonces
en una expresión que podría leer si el menos lo meto dentro de los números. ¿Ok? Pero ¿qué sucede con la potencia? Si yo le estoy diciendo que es, por ejemplo, elevado a la menos 3 más 1, entonces este menos como tal no lo puedo cambiar con un menos 1 porque estaría cambiando la expresión. Ya estaría diciendo que es 9 menos 25 elevado a la menos 1 por 3 más 1 elevado a la 4, y no era lo que decía originalmente. Lo que decía originalmente era que 9 menos 25 lo iba a elevar a todo esto y que eso estaba elevado a la 4. De hecho, por la precedencia de las operaciones, primero haría esta potencia, aunque en realidad lo haría hasta acá, ¿verdad? Ajá. Ese es el detalle entonces de los menos unarios, que aunque ese menos eh, está puesto ahí, es un menos unario, esto eventualmente se debería escribir o se entendería así. Okay, menos 1 por. Entonces el problema del menos 1, del menos unario, no es nada fácil de resolver. Por eso lo vamos a dejar en realidad para un video posterior, donde le definamos o le dediquemos el tiempo a cómo resolver ese menos unario. Por el momento entonces vamos a aceptar solamente números positivos, y después cuando hablemos del menos unario vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Muy bien, entonces si solamente voy a recibir números positivos, vean que el número lo que puede tener como forma es un dígito o una serie de dígitos numéricos, luego el punto decimal y otra serie de dígitos numéricos. Entonces por acá, cuando yo estoy preguntando si la letra que recibí es un número, acá yo debería fijarme de ahí en adelante, sacar todos los números que siguen, todos los dígitos que siguen, luego buscar si hay coma, también sacarla, y también volver a sacar de ahí en adelante todos los números, los dígitos que aparezcan. Ok, entonces ya no es tan sencillo como que nada más, ahora si es un número no es nada más meter el número dentro de la cola, sino tengo que ver cómo leer de ahí en adelante todos los números que sigan. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. En este caso vamos a decir que mientras la posición que sigue sea también una letra, y de pronto voy a definir aquí una variable número, no sé si ya la tenía definida, yo creo que no, pongámosle número, que va a empezar siendo la letra que leyó como el primer dígito, y le va a decir que mientras la letra que siga, o sea, en mi expresión que se llamaba expresión justamente, o sea, que mi expresión pos más 1 también sea un número, y por supuesto tendría que preguntar también que pos más 1 sea más pequeño que la longitud de la expresión. Es decir, me estoy asegurando que tenemos eh, una posición más allá de la letra que estoy leyendo. O sea, que esta letra, este número que leí, no sea el último número de mi expresión. Entonces, mientras no llegue al final de la expresión, o sea, mientras haya una letra posterior, vamos a preguntar si esa que viene, ¿verdad?, es un número. Entonces, mientras sea un número, vamos a sacar ese número. Entonces voy a decirle que a mi número le voy a agregar la expresión pos más 1. Entonces estoy sacando el número que sigue. Y le voy a decir a pos que aumente una posición. Entonces ahí estaríamos llegando al punto en que llegamos al final de mi expresión, ¿verdad? O sea, ya no hay posteriores. Y eventualmente, entonces, o no tenemos un número que es lo que sigue, ¿verdad? O sea, estamos al final de la expresión, o la otra opción para que salga ese while es que no es un número. Entonces,
Si estoy al final de la expresión y esa posición del final de la expresión es un número, entonces simplemente lo tengo que agregar al número y ya terminamos. Entonces mi número más igual la expresión pues más 1. Ok, y listo, ¿verdad? Saldríamos con cos más y nuestra cola lo que estaríamos agregando es el número como tal. Ok, y lo otro es que en vez de ser un número el que sigue, la posición que sigue, que sea un punto. Entonces estaría diciendo que es un número que tiene punto decimal. Entonces aquí sería un else. Si no, si la posición que sigue si la letra que sigue es exactamente un punto, ok, entonces vamos a agregar ese punto dentro de mi número y agregamos uno más a la posición. Vean que en realidad está haciendo exactamente lo mismo en cualquiera de las dos condiciones. Bueno, eventualmente podría decirle además aquí que si es un punto, bueno, tiene que leer el resto del número. Entonces tenemos que hacer un while muy parecido a este, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Decirle, ok, ya pasamos por el punto decimal. Entonces, si ya pasamos por el punto decimal, entonces ahora sí, siga sacando entonces números. Ok, pues más uno, ajá, entonces ahora voy a la posición siguiente y le pregunto, bueno, si es un número, siga sacando todos los números que encuentre de ahí en adelante. Y si llegó al final y el último es un número, entonces también sáquelo. Creo que eso estaría funcionando así como está. Vamos a probarlo. Pongámosle aquí un 2,24 y aquí un 5,36. Vamos a guardar y vamos a probar a ver si está funcionando y si no, a ver qué tenemos que arreglar. Vean que por aquí me sacó el 2,24, por aquí me sacó el 5,36, pero vamos a ver si todo el resto lo está haciendo bien. O sea, aquí está diciendo que primero al x le tiene que sumar 5,36, que es lo que está dentro del paréntesis, lo cual está muy bien. A eso tiene que multiplicarlo por 2,24, genial, está funcionando bien. Luego hace 9 menos 25, muy bien. 3 a la 4 primero, y 9 menos 25 elevado a la 3 a la 4, ¿verdad? 9 menos 25 elevado a la 3 a la 4, es todo esto. Y los dos resultados anteriores los divide. O sea, voy a dividir esta expresión entre esta. Lo cual todo muy bien. O sea, hasta la división está funcionando bien. 5 por 7, 8 dividido entre 9 y hace la resta, que es lo del final. Está funcionando perfectamente. Probemos aquí al final nada más que si pongo un numerillo ahí, un 9,25, que también lo está sacando bien. Vean, el 9,25 lo está leyendo bien y hace la división entre 8 dividido entre 9,25 y le resta todo el resultado anterior. Ok, entonces ya resolvimos nuestro problema de leer números que tengan punto decimal. Y entonces lo que nos queda pendiente es a la tarea, y yo creo que la parte más complicada de hacer este traductor de infijo a posfijo es cómo manejar entonces un menos unario. ¿Ok? Eso es complicado porque si es un menos que viene al inicio de un número, la pregunta es, bueno, ese menos en este caso significa un menos unario, o sea, solo le está cambiando el signo al 2,24, pero puedo tener un menos aquí que también es un menos que está antes de un número, pero ese representa un menos binario. Eventualmente, ¿qué puede pasar o qué tiene que pasar para que ese menos sea unario? Bueno, tiene que estar o de primero en una expresión, voy a hacer lo primero que viene, o estar después de un operador. Ahora, si me encuentro un menos después de un operador, eso es un menos unario. ¿Okay? Por ejemplo, entonces este menos ya podría diferenciarlo porque no viene, no está ni al principio de la expresión, ni viene antes de un operador.
Entonces este menos es un menos binario. Pero sigo con el problema entonces de qué sucede en estos casos, por ejemplo, después de una potencia. Bueno, en este caso, si es un número, puede ser que el menos lo incluya dentro del número, está después de una potencia, entonces es un menos unario. Y yo podría preguntar si lo que sigue después del menos es un número, métalo dentro del número, lo cual eso sería una solución buena. El problema es cuando ya tengo un paréntesis aquí, y ese es el detalle más complicado. O sea, si viene algo como esto. Entonces yo digo, bueno, es un menos unario. Viene después de un operador. Pero ¿cómo lo voy a manejar? Porque este menos unario me está afectando esto. Y entonces todo esto en realidad es, digamos, una sola expresión, ¿verdad? O sea, está elevado a toda esta expresión. Entonces este menos unario debería cambiar el signo a ese 5 a la 4 que está quedando ahí. Y ese es el menos más complicado. ¿Ok? Ese menos no puedo simplemente cambiarlo, por ejemplo, con un menos uno porque ya estaría cambiando la expresión como tal, o sea, ya no sería lo mismo. Ese es el menos que está más complicado. Entonces, bueno, por el momento nuestro evaluador está bastante bien, ¿verdad? Está funcionando bastante bien. Nada más nos falta el menos del inicio. Vean que por ejemplo aquí dejé un menos unario y en este momento metió el menos como si fuera, o sea, hizo algo extraño. Porque al 224 lo está multiplicando con nadie. Entonces ahí sí hay un problema, ¿verdad? Ese menos unario tenemos que ver cómo resolverlo. Pero como les digo, ese será nuestro siguiente video. Por el momento estamos terminando acá y nos vemos, bueno.